366003. Bueno, nos vamos a dar un lujo, lo tengo en línea a Miguel Guiñasqui, periodista, escritor, licenciado en filosofía, una persona que es muy respetada desde su opinión y que es interesante escucharla en este día, ¿no? Donde se está analizando mucho el impacto del fallo de la Corte contra Cristina. Hola Miguel, buen día, Nicolás te está saludando. Hola, buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Miguel, ¿cuál es el primer análisis que te salió cuando conociste lo del fallo de la Corte? Es un fallo trascendental que pone de manifiesto que aún herida y horadada tantas veces la democracia argentina continúa existiendo, porque finalmente la Corte es un poder del Estado, es un poder que controla al Ejecutivo, y bueno, dio el fallo que dio después de 2 sentencias con innumerables evidencias de la corrupción. Eso por una parte. Por otra parte, hay una crisis, obviamente, en el peronismo que deberá encontrar nuevos referentes. A principio del caudal electoral de Cristina no se visualizan, ella se encargó de manifestar que es la dirigente con mayor caudal electoral, y es cierto. Y por otra parte, una reacción en las calles, que veremos cuánto dura, que tuvo un primer episodio violento, terrible y patético, que fue la agresión a las instalaciones de ETN. Sí. Es un síntoma bastante grave que no debería dejarse pasar por alto. Sí, totalmente. ¿Y cómo crees que se va a reacomodar las piezas dentro del peronismo? Recién lo hablaba con una de las consultoras, si es que crees que se refuerza la figura de Cristina dentro del peronismo y ella gana la centralidad total, o no, sucede todo lo contrario y empiezan a emerger otros líderes. ¿Cómo lo ves vos? El peronismo, ciertamente diversos referentes del peronismo van a buscar ocupar esa centralidad que por el momento sin lugar a dudas ocupa Cristina. Me refiero, por ejemplo, a Kicillof, Sí. o a Chayora, el gobernador de Córdoba, entre otros, pero está en la naturaleza del peronismo encontrar un líder, porque el liderazgo de Cristina, si por el momento existe aún dentro de su arresto, es formal y simbólico. Hay que ver cuánto dura también, porque francamente las evidencias son tan contundentes que simplemente es un núcleo duro, pero duro y muy intenso, y de alguna manera acechando el que la sostiene, pero no es la mayoría, según indican todas las mediciones. Es fuerte de todas formas. Pero yo entiendo que va a haber conciliábulos y reuniones y más reuniones y crisis y disputas dentro del peronismo para ver quién afronta el año electoral, digamos, ¿no? Desde el peronismo. Entonces es una migración del sistema político desde lo que era hacia otra cosa. Es un punto realmente muy importante. El otro elemento también que hay que pensar es quién va a ser la oposición a Milei, porque en democracia es tan importante el oficialismo como la oposición. Y Cristina, que constituía, sustanciaba, encarnaba en su figura una oposición, seguirá emitiendo mensajes de mil maneras a pesar de su arresto, pero ya no es una oposición electoral concreta, y es necesario entonces reconstituir esa oposición, y veremos qué ocurre, porque la oposición está totalmente fragmentada. Sí, bajo el concepto de que puede plantear críticas y todo lo demás, pero no es una referente que vaya a tener votos y que pueda eso respaldarlo en votos, ¿no? Ese es lo básico y elemental. Exactamente, Sí. no tiene futuro político formal, donde está inhibida para ejercer cargos públicos. Además pensemos que este es un primer juicio contra Cristina. Le falta Otesur y Los Sauces, que es absolutamente escandaloso, y eso incluye a sus hijos, ¿no? Y después vienen los cuadernos de Centeno y después viene el pacto con Irán. Es decir, la situación jurídica de Cristina no trae noticias alentadoras para ella, no, todo lo contrario.
Sí, sí, totalmente. Miguel, ¿y cómo analizás el rol que tuvo el periodismo, bueno, el caso de tu hijo como un rol ahí muy importante Sí. en el programa de La Nata para que todo esto salga a la luz? Porque en ese momento claramente no era fácil salir a decir todo lo que se dijo, hoy es mucho más sencillo. ¿Cómo lo analizás a eso? Y me imagino también lo importante de lo que hayas hablado con tu hijo, ¿no? En ese momento. Sí. Bueno, esta situación reivindica el periodismo de investigación, Mm, claramente, porque el periodismo empezó antes la investigación, antes que la justicia, mm, ¿no? Nosotros, Nico y yo, escribimos el libro La Dueña, que es un libro de investigación y reflexión sobre todas estas tropelías de Cristina Fernández en 2014, mm, y recibimos la aluvión de lapidaciones, y después y La Nata y todo su equipo y algunos otros, mm. ¿no? No fueron todos los periodistas que investigaron, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Ahora hoy es simple criticar a Cristina. En aquel momento mi hijo Nico tuvo custodia policial durante creo que prácticamente 2 años, con hijos pequeños, por amenazas concretas. Entonces el periodismo sí existe todavía, se lo quiere desacreditar, no se entiende, muchos de los que los critican en aquellos años no existían políticamente, no estaban, nenes, y entonces no comprenden lo que significó investigar en esos años y en años anteriores también, porque la cosa siempre fue difícil y ahora seguirá el periodismo investigando, pero esta es una ratificación del valor del periodismo de investigación. Sí, sin duda, sin duda. Esto que te pasó a vos, porque bueno, como vos lo decís, ya lo habían escrito en su momento, ¿vos Sí. cómo lo sufriste en ese momento, después del libro, por ejemplo? No, yo ya en ese momento, porque tengo mis años, ya estaba bastante curtido y no padecí demasiado. Mi hijo sí, por la exposición televisiva, eso le dio una presencia pública que lo convirtió en un blanco, tuvo agresiones en la calle 2 veces, 2 veces conocidas, tuvo más agresiones físicas en la calle, en un garaje, etcétera, cosas que no se saben. Por eso uno a veces no sé si tomar con cierta una distancia benévola, digamos, este asunto de las redes que critican al periodismo de investigación y no se sabe todo lo que se ha padecido. Yo lo tomé con mayor sufrimiento por parte de lo que le venía ocurriendo a Nico, que por lo que me ocurría a mí, que eran mensajes o cosas por el estilo que no me iban ni me venían, pero en el caso de lo que le ocurrió a él, imagínate, fue muy dramático. Además, esos años, por ejemplo, Nico con La Nata, ellos fueron secuestrados en Venezuela. Me acuerdo. Y ese secuestro en Venezuela, sin lugar a dudas, tuvo la venia del gobierno. Fue por unas horas, pero fue terrible. Y aquí los referentes peronistas, por ejemplo, y kirchneristas como Gabriela Cerruti, decían que era mentira. Y eso fue un horror. Y eso tuvo la venia del gobierno. Esa que en Panamá, Nico fue seguido por agentes de la CIDE, eso determinó la custodia. Entonces, eso es lo que se vivió en ese momento. Él y los demás, ¿no? Y hay tantos otros, pero algunos otros, no tantos otros, periodistas que se animaron. Hay encuestas ahora que demuestran que la gente empieza a informarse por las redes, pero para ratificar la veracidad de aquello que la red sintoniza o sintomatiza, van a los medios tradicionales de comunicación. Bueno, allí es donde se investiga, donde hay protocolos de investigación. La Nata es el rostro que conjuga todo aquello, y es un rostro que hay que recordar, ¿no? Con su coraje y con su capacidad periodística. Muchísimo tiene que ver, como todos saben ya, esta cuestión de Cristina con la acción de Jorge La Nata. Totalmente cierto. La capacidad y el valor, ¿no? Porque había que tener dos cosas en ese momento. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Miguel, te agradezco enormemente los minutitos que nos has regalado. Muchísimas gracias. Un abrazo, Nicolás. Miguel Wiñaski, periodista, escritor, licenciado en filosofía, el padre de Nicolás Wiñaski, que ha tenido mucha trascendencia en el programa de La Nata, y él marca esto: La Nata es el rostro que tenemos que recordar por su capacidad y su valentía, porque es cierto, puedes tener capacidad y no tenés la valentía también para enfrentar lo que en ese momento era difícil.
el video que se vuelve viral en las últimas horas de la nata en los Martín Fierro, cuando le gritaban desde atrás militantes kirchneristas, es eso, ¿no? Porque él dice, no vamos a cambiar la Argentina si nos dejamos atropellar por este grupo de... el término que utiliza en ese momento me parece que es... no sé si es estúpidos o algo así, me parece. Después de caso Martínez, ya te lo voy a pasar al video, pero es un video que se vuelve viral porque justamente la nata dice, es esto lo que no nos tiene que amedrentar, no nos tiene que meter miedo que este grupo de fanáticos nos grite, cuando en realidad lo que estamos diciendo es se están robando la Argentina y no estamos haciendo absolutamente nada, ¿no? Bueno, y ayer muchos decían, bueno, Jorge Rial, no me acuerdo cuál de las otras, no sé si era Mengolini, alguna de ellas, que dijo que, bueno, que nos habíamos convertido en Venezuela. Gente que defendió lo que se estaba pasando en Venezuela, ahora resulta que era malo convertirse supuestamente, desde el punto de vista de ellos, obviamente. Sí, que ahora nos hemos convertido en Venezuela. Que ahora nos convertimos en Venezuela. Finalmente nos convertimos en Venezuela. Creo que uno de los que tuiteó fue Rial, justamente, que bueno, sabemos justamente cuál es su pensamiento y su línea. Pero digo, antes estaba bien estar en relaciones con Venezuela, Maduro no es un dictador para ellos, y sin embargo, ahora está mal. Ahora está mal ser de Venezuela, o compararse con Venezuela. Me quedo con la frase de Wiñaski, Nicolás, mi hijo, sufrió.